Bien, entonces vamos a continuar acá. Vamos a meterle ahora un colorcito ya para terminar esta idea. Dice, cuando se desarrolla en strict mode, React llama dos veces a la función. Dice, cuando se desarrolla en strict mode, React llama dos veces a la función de cada componente. Lo que puede ayudar a que salgan a la luz errores causados por funciones impuras. Entonces dice, cuando se desarrolla en modo estricto, React llama dos veces a la función de cada componente, lo que puede ayudar a que salgan a la luz errores causados por funciones impuras. Entonces, aquí esta notita, como te estarás imaginando, esto viéndolo con hooks. Entonces, esto es muy importante que entiendas esto. Esta notita simplemente hace referencia a hooks. Ahí lo tenemos. Entonces, con esto ya hemos visto todo esto es una misma idea. Todos estos párrafos son de la misma idea. Y ahí tenemos esto. Y ahora vamos a poner en este caso el siguiente enfoque. Bueno, más bien vamos a hablar de la optimización. Ya esto es último, optimización del rendimiento. Este es otro subtema, por decirlo de una manera. Esto también lo vamos a ver ya con componentes de clase, ya muy pronto, nada más casi al final, porque pues esto se deja casi al final por lo siguiente. Dice, el comportamiento por defecto, esto es muy importante entenderlo, por defecto de renderizar todos los componentes anidados dentro del componente actualizado no es óptimo para el rendimiento si el componente que se está actualizando está muy alto en el tree. Entonces, fíjate, la voy a volver a leer y esto es bien importante. Dice, el comportamiento por defecto de renderizar todos los componentes anidados dentro del componente actualizado no es óptimo para el rendimiento si el componente que se está actualizando está muy alto en el tree. Entonces, fíjate, esto es bien importante. Y como yo te digo, por ejemplo, acá, esto quiere decir que, por ejemplo, imagínate que aquí tenemos que se está actualizando el componente app. Todo muy bien. Aquí, pues el componente, viéndolo de app hasta C, pues aquí el tree está algo profundo, porque fíjate que son 1, 2, 3. Quiere decir que cuando se actualiza app, va a actualizarse también A, B y C. Son 3 nomás. Pero imagínate que este componente app tuviera más componentes hijos. Por ejemplo, acá otro. Es decir, que el árbol estuviera muy profundo. Y imagínate que, por ejemplo, aquí para irme rápido, imagínate que, por ejemplo, se está actualizando el componente app. Y entonces, simulando que tenemos todo este árbol profundo, pero pudiera ser mucho más profundo todavía, quizás, pues app provocaría, si se actualiza app, también se actualizaría A, B y C, porque es recursivo. Y también también este y también este. Entonces, como te estarás imaginando, ya se va a empezar a hacer un poco lenta la app, porque ya el árbol está muy profundo. Por ejemplo, acá si se actualizara, en este caso, el componente por ejemplo, pues no sería tan pesado, porque nomás actualizaría este y este. Por ejemplo, si se actualizara C, pues este y este. Si se actualizara B, pues ya iría subiendo el proceso recursivo. Por ejemplo, si tenemos este arbolito,
y se renderiza, por ejemplo, pues no sería tan costoso porque nomás se renderizaría este y este. Entonces, pues ahora sí que si el componente está muy arriba en el árbol, ahora sí que tiene muchos descendientes hacia abajo, como lo quieras ver, está muy alto, pues esto pues no es óptimo para el rendimiento porque el proceso sería muy recursivo y ahora sí que habría mucho trabajo por parte de React. Entonces, lo que nos quiere decir por acá, dice, si se encuentra con un problema de rendimiento, como el que estoy mencionando en azul, hay varias formas de resolverlo. Gracias a Dios. Dice, si se encuentra con un problema de rendimiento, como el mencionado arriba, hay varias formas de resolverlo. Pero eso de optimizar un componente, como yo te decía, es bueno, sí, pero se dice que la regla general, ya voy a terminar de cerrar esta idea. Esto simplemente es referencia a la optimización del rendimiento. Se dice que como regla general, el proceso de renderizado recursivo, pues es el comportamiento por defecto. Si se renderiza app, pues todos sus descendientes. Pero ya cuando veamos los hooks vas a ver que va a cambiar poquito. Por ejemplo, cuando se renderiza un componente en componentes de clase, no está tan optimizado. Tú tendrías que usar, en este caso, déjame abrir los diagramas. Fíjate, hablando de componentes de clase, si un componente se actualiza, pues si está el componente muy arriba, como yo te dije, pues puede que tú puedas usar should component update para determinar solamente en qué casos quieres que se renderice todo el tree, todos los descendientes. Por ejemplo, si se pasan nuevas props y esas nuevas props son iguales a las anteriores, pues no tiene sentido que renderices todo el tree. Y eso lo logramos con should component update y con componentes puros. Eso es viéndolo en términos de componentes de clase. Pero los React hooks, ya cuando veamos los React hooks, ya tienen este comportamiento por defecto. Está un poquito más optimizado. Pero todavía si eso no te es suficiente, hay varias formas de optimizar esto. Pero aquí, esto de optimización del rendimiento, lo voy a dejar literalmente para el final del curso. Porque por defecto siempre hay que trabajar con la forma por defecto. Es decir, que todo el tree se renderice recursivamente como sea necesario. Ya cuando empieces a ver que está tu aplicación lenta, pues ahora sí ya tienes que optar por rendimiento. Pero siempre empieza tus aplicaciones de forma por defecto, es decir, que el renderizado se haga recursivo. Y solo estrictamente hasta que la veas lenta, opta por el rendimiento, porque no es bueno también, ahora sí que evitar el renderizado recursivo, nomás porque sí. Porque también si, como se basa en comparaciones, también es un poco costoso. Entonces, eso es lo que quería yo enfatizar en este video. Y ya con esto, pues ya hemos visto todo. Y ahora más voy a sacar aquí, tengo unas capturillas de la documentación de React, donde vamos a ver qué pasaría en esta fase de renderización. Pero ya en este momento, pues ya hemos cubierto ahora sí la fase del trigger, que fue la primera que vimos, que tenemos justo por acá. Ya vimos la fase, estamos por terminar la fase de render. Y ya nada más la del commit, pero ya el commit pues ya es fácil. Vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.